Buenos días. Un placer, como ya lo han dicho las personas que han participado antes, un placer estar acá, ver caras nuevas de algunos colegas que no los veía, ver caras de algunos colegas que no los veía hace tiempo. Claro, después de no verlos hace tiempo, casi que eran caras nuevas, ¿verdad? Pero bueno, cambiamos mucho. En el caso mío, y el tema que les traigo aquí ahorita está enfocado a la servidumbre de paso propiamente, enfocado en dos trámites municipales que son los que generalmente nos agobian un poquito a la hora de el ejercicio independiente. Uno de ellos es el visado municipal y el otro es el uso de suelo, ¿verdad? El visado municipal que tiene tantas diferencias de trámite entre una municipalidad y otra, y que también en el caso de las servidumbres, pues a veces criterios divergentes que nos dejan a nosotros pensando, bueno, ¿cuál será la posición correcta? Hay una serie de información que en el transcurso del tiempo, a mí me tocó dar visados municipales por bastantes años y después me tocó también gestionar usos de suelo en una municipalidad acá del área metropolitana. Entonces van surgiendo algunos temas que se ponen un poquito espinosos desde el punto de vista de trámite, tanto para la persona que está de este lado del mostrador, ¿verdad?, para el funcionario, como la del colega que está del lado afuera, necesitado y deseoso de que ese trámite pues se le solucione, y se le solucione con fundamentos objetivos. El visado municipal, prácticamente todas las referencias que yo tengo acá son de pronunciamientos de procuraduría en temas de interpretación. Vamos a ir nada más ver el tema del visado muy rápido para caer en lo que nos interesa, que es el de la servidumbre. En 2016, febrero del 2016, la Procuraduría nos da esta definición de lo que es el visado municipal. Es una herramienta de control urbano que tienen las municipalidades, y dentro de esa herramienta el funcionario encargado verifica que se cumpla con toda la normativa urbanística del caso. Nos dice por ahí, por ende ha de negarse ese visado a los planos que no cumplan lo atinente a la ordenación y planificación territorial. Vamos a ir bajando un poquito hasta ver cómo nos calza esto con el tema de las servidumbres. Esto es el artículo 36 de la Ley de Planificación Urbana. Nos dice que, nos detalla ahí varios motivos por los cuales se debería denegar un visado municipal. Recordemos en la diapositiva anterior, la Procuraduría nos dice, si no cumple con la normativa urbanística, el visado se deniega, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son casualmente esos motivos para denegar el visado municipal? Que están en el artículo 36 de la Ley de Planificación Urbana. Dos de ellos me interesa resaltarlos. Dice, cuando del simple fraccionamiento se originen lotes que tengan menos tamaño del permitido, y la parte resaltada es la que nos interesa, inadecuado acceso a la vía pública. Y luego más abajo, en otro de los numerales, en otro de los incisos, nos dice, por cualquier otra causa técnica o de trámite que con base en la ley indique el reglamento. Eso es lo que nos expresa la Ley de Planificación Urbana. Me devuelvo nuevamente, tomando el criterio de la Procuraduría, dice, si no cumple, deniéguelo, ¿verdad? La ley nos da estas dos posibilidades de denegatoria, entre otras, que incluye ese artículo. Posteriormente viene la Procuraduría también en 2009, hace una cita de un voto de la Corte Suprema de Justicia, y nos dice, solo para ir cayendo en el tema de servidumbre, la servidumbre es un derecho real en una cosa ajena. Y nos dice, como rasgos característicos en todas, porque hay diferentes tipos, ¿verdad? En mi charla no las vamos a abordar, pero en todas podemos encontrar características comunes. Y una de ellas dice la utilidad. Toda servidumbre debe reportar al fondo dominante alguna ventaja. Y luego nos resalta un poquito el tema de la servidumbre de paso. Dice, para el caso específico de la de paso, además de la utilidad, y usa esta palabra muy importante, es indispensable una necesidad efectiva de carácter real y objetiva. Es decir, tiene que haber
una necesidad, es indispensable que exista una necesidad de utilizar esa servidumbre. Vamos bajando un poquito más. ¿Qué nos dice el reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones? En el artículo 221 habla del fraccionamiento por servidumbre de paso y nos dice: se aceptará en terrenos especiales en que por su ubicación o dimensión, y aquí es donde hacemos el enlace con la palabra que nos decía la Procuraduría, la palabrita aquella indispensable. Dice: en terrenos donde se demuestre que es imposible fraccionar con acceso adecuado a vías públicas existentes. Luego nos dice un poquito más abajo: se utiliza preferentemente para casos en que ya existan viviendas. Preferentemente, ¿verdad? Nos deja la posibilidad, no nos cierra, pero preferentemente para cuando ya existan viviendas. Entonces recordemos, tiene que haber una necesidad, nosotros tenemos que valorar la normativa y dependiendo de esa normativa podemos denegar si no se tiene un adecuado acceso a vía pública o por cualquier otra causa técnica que incluya o que indique el reglamento. En el caso nos dice el reglamento que se demuestre que es imposible, que nosotros tenemos que usar o que no podemos usar otra figura más que no sea la servidumbre. Este es un ejemplito sencillo que nos ayuda a valorar las diapositivas anteriores. Tenemos el caso de una finca. Este es un recorte del plano de la finca madre de alrededor de 1.7 hectáreas, 17.000 metros y resto. Esta finca viene y se fracciona en 29 lotes, ¿verdad? Y el resultado es esto, algo como así, en donde cada uno de estos accesos se constituyó como servidumbre de paso. 13 de estos lotes tienen acceso a vía pública existente, el resto tienen acceso por servidumbre. Y aún más, como parte del fraccionamiento, se cede el área pública, ¿verdad? Entonces, analizando lo que nos dice el reglamento, uno podría cuestionarse, bueno, ¿son esos accesos adecuados? O más aún, podría uno preguntarse, ¿era posible fraccionar de otra manera? Ahora, esto no sucedió ni se presentó probablemente todo junto, ¿verdad? Es probable que se diera primero esta parte, luego se viniera esta otra, luego se viniera esta otra, pero aún si así fuera, queda para la persona que está analizando, del lado de atrás del mostrador, bueno, si esto sucedió primero, entonces podía fraccionarse de otra manera. Si se presentó todo junto, eso nos lleva a una discusión que se escapa de la charla, que quizás en otro momento se pueda abordar, que no era un fraccionamiento simple, ¿verdad? Era un fraccionamiento con fines urbanísticos. Y más aún, si se entregó área pública y demás. Entonces, en un caso como este, ciertamente, pues quizás se salva la parte de la agrimensura. Se tramitó, se aprobó, se segregó, pasó, ¿verdad? Al final de cuentas, la misma Procuraduría ha dicho, los alcances del visado municipal es nada más autorizar el nacimiento de una nueva finca y se inscribe y punto, ¿verdad? Pero si nos vamos hacia el profesional que gestiona el fraccionamiento, queda de lado también una correcta gestión urbana. Si hay otras figuras que nos permitan hacer un fraccionamiento mejor y se podía demostrar que ese fraccionamiento podía realizarse de otra manera, pues entonces, atendiendo las diapositivas anteriores, no cabía el fraccionamiento por servidumbre. Ciertamente es más barato, ¿verdad? Es decir, más fácil meter una servidumbre y fraccionar. No hay que aportarle nada a la ciudad, en términos estrictos. No hay que hacer conformación de vías públicas, no hay que meter servicios, se fracciona y listo. El problema viene después. El problema viene para los propietarios, el problema viene para la institución que tiene que proveer los servicios. Y como les decía,
también en febrero del 2016 la Procuraduría nos dice: el fraccionamiento que la ley denomina simple no incluye un proceso de habilitación urbana para el uso y disfrute de las parcelas resultantes. Y ahí mismo agrega esta definición o esta consideración con respecto a los fraccionamientos complejos, en donde nos dice, al final, el parcelamiento que requiera obras para habilitar el ingreso con accesos, vías, servicios diversos, no es un simple fraccionamiento. Eso nos lleva a la Ley de Planificación Urbana, donde habla de los fraccionamientos con fines urbanísticos, ¿verdad? Y que ya también la Procuraduría se ha pronunciado respecto de cómo se tramitan esos fraccionamientos con fines urbanísticos, que no los puede dar el funcionario, tienen que cumplir todo el proceso que lleva el trámite de una urbanización y recibir las áreas públicas y demás. Vean que incluso en este caso hubo entrega de áreas públicas, ¿verdad? Esto solo para resaltar la posibilidad del uso de la servidumbre, tal y como quizás a fuerza de costumbre, como se decía anteriormente, la hemos venido utilizando. Pero si queremos cobrar conciencia del aporte que nosotros damos a un correcto desarrollo urbano, entonces deberíamos gestionarlo de una forma diferente. Ok. Ahora, mucho más teniendo en cuenta que la provisión de servicios en las servidumbres no se dan a través del acceso, porque ninguna, como lo dice acá, en el mismo reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, ninguna institución pública tiene obligación de darles mantenimiento ni de prestar servicio a los lotes interiores. Entonces, en muchos casos, el problema de gestión urbana que se crea es bastante grande. Bien, eso es nada más un puntito de discusión respecto del visado municipal para poner ese tema sobre la mesa y verlo incluso a la luz de las ponencias que traen los otros compañeros, de qué hacemos con eso. Y es entendible que el profesional que está ejerciendo independientemente necesita que eso se catastre y el dueño necesita que eso se fraccione, y muchas veces no hay recursos suficientes para invertir en todo lo que implica un proceso de urbanización, ¿verdad? Y eso no podemos tampoco taparlo ni evitar conversarlo. Pero ciertamente deberíamos apegarnos a la normativa que existe, tanto quien gestiona, quien hace su trabajo de manera independiente, como quien trabaja a lo interno de las instituciones. El otro trámite que a veces nos causa dudas es el certificado de uso de suelo. ¿Por qué? Una vez que segregamos, una vez que le dimos un plano inscrito en el catastro a un propietario y ese propietario opera la segregación y nace a la vida jurídica una nueva finca, acto seguido es el uso de suelo. ¿Qué vamos a hacer ahí? Si es un lote para fines urbanos, es muy probable que lo que se vaya a hacer es construir, ¿verdad? Una casa, un edificio, lo que sea, pero entonces inmediatamente lo que viene es el uso de suelo. Y se ha generado también, o por lo menos yo me topé con algunas dudas en muchos casos, con respecto a qué se permite en servidumbre. ¿Se permite solo vivienda? ¿Se permite comercio? ¿La vivienda será solo unifamiliar? ¿O podría permitir vivienda multifamiliar? ¿Verdad? ¿Qué podemos aconsejar respecto de qué hacer en una servidumbre? Si ya gestionamos un fraccionamiento en servidumbre, ¿qué se va a poder hacer ahí? Entonces, nos dice, refiriéndonos de nuevo a la Ley de Planificación Urbana, con respecto a la obligación del uso de suelo, dice: prohíbese aprovechar o dedicar terrenos, edificios, estructuras a cualquier uso que sea incompatible con la zonificación implantada. En adelante, los propietarios deberán obtener un certificado municipal que acredite la conformidad de uso de los requerimientos a los requerimientos de la zonificación. Es decir, el uso de suelo nos dice qué es lo que la zonificación permite. Luego nos dice la Procuraduría, atendiendo este pronunciamiento de 2009. En otras palabras, no podría la municipalidad otorgar una licencia de funcionamiento patente en un terreno con acceso por servidumbre cuyo uso en los instrumentos de planificación municipal no se encuentre destinado al comercio, a la industria o al servicio. Es decir, en este caso sería solo vivienda. Y podemos encontrarnos situaciones incluso donde la vivienda está prohibida por la zonificación.
en caso de que exista ya un mapa de zonificación vigente, un plan regulador vigente, ¿verdad? Entonces, obviamente, lo que deberíamos de permitir ahí, leyendo nada más aquí la letra que nos da este pronunciamiento de Procuraduría, es lo que la normativa local, lo que la legislación local nos permite construir en esa servidumbre, pero establece una salvedad, dice, y hay que tener cuidado, si en el acto de constitución se fijó un uso determinado de la servidumbre de paso, ese uso no podría ser modificado unilateralmente por el propietario del fondo dominante, siendo necesario a ese efecto la aquiescencia del dueño del predio sirviente o la declaración judicial favorable. Es decir, si cuando la servidumbre se inscribió para los fondos dominantes con un uso específico, ese uso no podría ser modificado, no podríamos modificarlo administrativamente, ¿verdad? Por más que queramos. Si no fue así, nos remitimos a la legislación que está vigente. Ahora, hay algunas normas que nos permiten esclarecer qué podemos permitir efectivamente dentro de los lotes con acceso por servidumbre, no dentro de la servidumbre, perdón. Entonces, por ejemplo, el Reglamento para el Control Nacional del Fraccionamiento y Urbanizaciones nos habla de vivienda unifamiliar. Ya en el reglamento a la Ley de Construcciones podemos encontrar las definiciones de qué es vivienda unifamiliar y qué es vivienda multifamiliar, pero ciertamente nos permite vivienda. El mismo reglamento y el decreto de el GAM nos permite también usos agrícolas, pecuarios o forestales, y aquí restringe el área de los lotes, son 7.000 metros si está dentro de los sectores cubiertos por el decreto y 5.000 metros dentro de lo que no está cubierto por el decreto, y limita el ancho mínimo de la servidumbre, ¿verdad? Aquí son 6 metros, aquí son 7. Y si nos vamos un poquito más adelante al reglamento de la ley de condominios, incluso nos permite condominio, ¿verdad? Y nos habla, por ejemplo, de hasta 40 viviendas filiales, podemos tener un acceso por servidumbre siempre y cuando tenga un ancho mínimo de 7 metros. Aquí puse cantidad de lotes 1 porque hacer la diferencia de que es el condominio el que tiene acceso por servidumbre, y dentro de ese condominio podrán haber hasta 40 viviendas. No es que las 40 filiales van a estar pegadas a la servidumbre, no, sino que el acceso al condominio se da por una servidumbre mínima de 7 metros y dentro de ese condominio podrán haber máximo hasta 40 filiales. Y ahí va aumentando, el artículo 43 de este decreto nos va aumentando un poquito el ancho mínimo de la servidumbre hasta llegar a condominios de más de 200 viviendas, en donde nos exige una servidumbre mínima de 14 metros. E incluso nos permite establecer condominios para comercio, oficinas o turismo, siempre y cuando tuviésemos anchos de 10 metros e industria con anchos de 17 metros. Aunque ciertamente para la industria tenemos que tener un poquito de cuidado porque tenemos de por medio el reglamento de higiene industrial del Ministerio de Salud, ¿verdad? Donde nos limita un poquito, nos clasifica la industria y nos limita dónde puede darse una y otra, en el caso de la industria inofensiva, de la industria peligrosa, de la industria insalubre. Entonces, estas normas están ahí, les decía, yo solo las traigo, las pongo los pronunciamientos y las normas de las leyes y reglamentos acá en la mesa para que le podamos dar nosotros la discusión adecuada y ver cómo orientamos realmente respecto de cuál es la mejor manera de gestionar un fraccionamiento, si realmente es correcto recurrir a las servidumbres para hacer fraccionamientos como el que vimos anteriormente, y finalmente, qué nos van a permitir a nosotros una vez que estos terrenos han sido creados con acceso por servidumbre. Dejamos esos temas planteados y terminamos con 30 segundos de gracia. Así que muchas gracias.